documento o un testamento con sus últimas voluntades o de manera, digamos, no lo ha hecho de manera total, lo hizo de forma parcial o de alguna manera ese testamento está infringiendo algunas disposiciones de ley, lo que conllevan a que tenga cierta nulidad. Ahora bien, en estos casos, entonces la ley toma, en todo caso, las disposiciones del Código Civil, toma posesión de esto para hacer efectivamente la transmisión de ese patrimonio en función de lo que son las regulaciones del Código Civil venezolano en esta materia. Tenemos así que para heredar es importante entonces destacar que existe, digamos, la capacidad o para heredar o en todo caso para otorgar o hacer la transmisión de esos bienes como testador, se tiene que tener la capacidad para ello. Pero es importante entonces destacar que en este momento nosotros estaremos estudiando lo que es la capacidad de suceder, significa la capacidad que tiene toda persona de recibir herencia, y eso está estipulado en el artículo 808 del Código Civil y los sucesivos hasta el 813. Tenemos así que es importante determinar en qué momento se tiene entonces la facultad para suceder, y cuando hay alguna incapacidad entonces va a surgir algo denominado como los casos de representación, es decir, pudieran darse los casos en que en un momento determinado yo pueda heredar en representación, en todo caso, de mi madre. Es decir, la heredera legítima iba a ser mi mamá, pero básicamente como está muerta, entonces paso yo a representarla. De eso se trata. Básicamente, pues en la sección tercera está ese orden de suceder y está estipulado dentro de lo que es el artículo 822 al 833. Pero en esta oportunidad nos interesa mucho saber sobre esa capacidad, qué es lo que significa, en el sentido de que tiene que ver esto básicamente con tanto los derechos que tiene la persona de que se le transmitan los bienes de un testador, bien sea por la legítima o por las disposiciones que en todo caso el testador ha colocado allí en ese documento, básicamente, y digamos que es digamos la capacidad que tiene entonces, debido a que esta va a ser la regla, y en todo caso este es un principio muy importante dentro de lo que es la capacidad. La capacidad es la regla y en todo caso la incapacidad son las excepciones de ley. Tenemos así que surgen unas consecuencias. Las primeras consecuencias es que quienes sostienen alguna incapacidad deben probarla, mientras que la capacidad no tiene que probarse. Una segunda consecuencia tenemos que en todo caso hay que acatar esas normas de carácter, o las normas son de carácter taxativo, no son analógicas. Cuando hablamos de la incapacidad, pues van a ser aquellas, digamos, elementos que en todo caso no me permiten heredar. Existe la incapacidad relativa y la incapacidad absoluta. Cuando hablamos de la incapacidad relativa tenemos que tener presente que, por ejemplo, existe la indignidad, es decir, que por alguna razón, si yo he cometido algún ilícito, algún delito, alguna falta contra digamos, la persona que por ley me iba a transmitir sus bienes, o por voluntad me iba a transmitir sus bienes, y se descubre que yo he cometido ciertos actos que puedan causarle daño al testador, en todo caso pudiera estar yo denominada como indigna, por tanto no estoy posibilitada de recibir esa herencia. Y cuando hablamos de esa incapacidad absoluta nos estamos refiriendo a que simplemente básicamente la persona afectada por ella no puede suceder, es decir, no existe. Tenemos así que es importante resaltar que existen una cierta ciertos, digamos, elementos que nos vamos a permitir, o nos va a permitir determinar cuál es la capacidad absoluta. Ocurre cuando, por ejemplo, el sujeto no ha sido concebido para la fecha en que se apertura esa sucesión. Esto está consagrado en el artículo 16 y 17 del Código Civil. Existen unas excepciones que hay que tomar en consideración en el artículo 848. Y existen unos efectos de filiación que pudieran en todo caso tener mucho que ver con esto, y está consagrado en el artículo 809. Hay
los no, digamos, aquellos sujetos nacidos muertos que por ende están en capacidad, tienen una capacidad absoluta para suceder. Los premuertos están consagrados en el 953. El ausente, aquel sujeto que ha sido declarado ausente según el artículo 441, y lógicamente esto es posible luego que el juez ha hecho una investigación y ha determinado que efectivamente, porque no puede ser simplemente por sospecha, que se diga, no, esa persona no existe ya. En todo caso, el juez tiene la facultad de hacer todas las investigaciones pertinentes y será él que con unos fundamentos legales y una serie de pruebas pues pueda declarar a esa persona ausente. Importante entonces para cerrar, hacer mención a los tipos de testamento que se tienen. En primer lugar tenemos el testamento abierto, que es aquel mediante el cual se conocen cuál es la voluntad del testador, de manera como su palabra lo indica o su nombre lo indica, es abierto. Todos tienen, digamos, las personas que están involucradas allí ya saben cuál es el contenido de ese documento, mientras que los testamentos cerrados, básicamente el testador coloca cuáles son sus voluntades en ese documento y, digamos, los beneficiarios desconocen el contenido. Esto está, digamos, regulado en el artículo 707, en el numeral 5 y 7 del Código Civil venezolano. Importante destacar entonces que toda persona que conozca, que tenga conocimiento de que existe un documento cerrado, pues está en la obligación de hacerlo saber, en todo caso, digamos, al juez de primera instancia en la residencia o en el sitio más cercano. Importante entonces que una vez que se conoce que el testador ha muerto, es el juez quien va en todo caso a abrir ese documento, ese testamento, y va a disponer de los bienes, es decir, los va a repartir conforme a las voluntades del testador y atendiendo a las disposiciones de la legítima, es decir, las disposiciones que establece el Código Civil venezolano referente a lo que es la legítima. Tenemos así que el otro tipo de testamentos especiales se refieren a aquellos que son en un momento determinado elaborados por el testador atendiendo a ciertas circunstancias, como por ejemplo epidemias en la localidad, y entonces ellos se ven forzados a colocar de manera escrita cuáles son sus últimas voluntades, o bien sea porque se encuentran en un centro, en un sitio donde haya guerra, en unos buques, etc. Entonces son circunstancias especiales que los conllevan a tomar esa determinación de hacer un testamento especial, y esto lo puede hacer en cualquier momento atendiendo a esas circunstancias.